Quiero compartir algo se me inició, creo que el Señor me habló cuando estuvo Noel y Jenny. ¿Os acordáis que Jenny, el martes que estuvieron aquí, hace 2 semanas o 3, ella compartió algo y cuando ella estaba compartiendo a mí me tocó de lo que estaba diciendo y me empezaron a venir cosas y quería compartir sobre esto hoy. Y lo he titulado Tocar y ser tocado por Jesús. Porque una de las cosas que los cristianos le pedimos muchas veces a Jesús es que nos toque. Y que toque a gente, a nuestra familia. Señor, tócame. Porque sabemos, por la Biblia, vamos a ver algunos casos que cuando Jesús toca a alguien, ocurren cambios, ¿no? Y se lo pedimos constantemente. Señor, tócame. Señor, toca a mi hijo. Señor, toca a los enfermos. Mira, en Mateos 8:3 dice que Jesús tocó a un leproso y al instante quedó limpio de su lepra. Luego se acercaban muchos otros leprosos a él, pero uno que se le acercó y le dijo, Señor, él le dice, ¿qué quieres que te haga? Y dice, el leproso le dijo, si quieres, límpiame. Y él dijo, claro que, no, dice, le tocó y le dijo, claro que quiero que seas limpio. Y lo limpió en ese momento. Un toque de Jesús echa fuera la lepra. Cuando fue a casa de Pedro, dice que su suegra estaba con fiebre. Yo no creo que fuera una fiebre de una gripe, porque una fiebre de una gripe o de estas fiebres que tenemos nosotros, yo creo que era una fiebre de que te puedes morir, de estas fiebres tifoideas o fiebre, algo grave le estaba pasando. Dice que Jesús entró y cuando la vio, la tocó y la fiebre se fue. Un toque de Jesús no solo te limpia de la lepra, sino que te echa fuera de la fiebre. ¿Sabes qué es de lo que más se muere la gente? ¿Sabéis qué es? Es de las fiebres estas que hay en África. La malaria te produce fiebres. No sabían qué nombre ponerle, entonces te morías de fiebres y es lo que más mata en el mundo. Un mosquito te pica, te da la malaria, te da la fiebre y te mueres si no tienes el remedio a mano. Sí. ¿Os acordáis de Bernardino, verdad? Él cada vez que va a Guinea, no puede ir a Guinea porque cada vez que va allí se le activa la enfermedad y se pone para morirse. Es llegar allí, claro, le pica el mosquito, que te pica, o sea, ¿cómo te escapas de que te pique un mosquito? ¿Os habéis escapado alguna vez? Un mosquito que te quiere picar, te pica, si no lo matas tú antes. Te pican a través de la ropa. Eso dijo Elías. Dice, me pica un mosquito, pero por lo menos se llevó de la sangre de Cristo aquí, o algo así dijo. Dice que cuando tuvieron el tiempo de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, y vieron a Jesús, dice que les entró temor a Pedro, a Juan y Santiago, y que Jesús les tocó y les quitó el temor. O sea, un toque de Jesús puede quitar el temor a las personas. Si Él te toca, el temor se va, ¿no? Entonces, la lepra, la fiebre, el temor. Dice que en Mateo 20:34 que se encontró a unos ciegos y que Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. O sea, que da la vista a los ciegos, un toque de Jesús. Otras veces lo hace de otra manera, pero esto era un toque. En Marcos 7:33 se encontró a un sordomudo y lo llevó aparte de la multitud. Dice que metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. No sabemos dónde le escupió. O si le escupió, no sé. No, pero qué cosa, ¿eh? Otros dicen que le escupió en la lengua. No tengo ni idea, no sé. Ahora, si tú eres sordomudo y te dice uno, si te escupo en la lengua vas a recuperar la salud, ¿tú qué haces? No.
Algunos diría, a mí no me escupe. No lo diría porque es sordomudo, pero no tengo ni idea, pero sí sé que le puso los dedos en las orejas y dice que le tocó, y tocó su lengua, y escupiendo tocó su lengua. A lo mejor lo hizo como dices tú. El caso es que le tocó y este sordomudo dejó de ser sordomudo. En Lucas 7:14 dice que se acercó a una comitiva que iban al cementerio porque un niño se había muerto, y cuando él lo vio tuvo compasión y se acercó y dice que tocó el féretro y todo se paró. O sea, él llega, se acerca y toca el féretro y todo el mundo se para. El resultado fue que el niño resucitó y se lo dio a su madre. O sea, que un toque de él puede parar una comitiva que va al cementerio y dar la vida otra vez. Dice en Lucas 4:40 que a la puesta del sol todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Y también salían demonios de muchos, salían demonios de la gente, dando voces y diciendo, tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Tocaba a la gente y la gente se sanaba, porque es un toque de Jesús y todo se lo hemos pedido muchas veces. Tócame, toca a alguien. Es más, creo que Jesús quiere que nosotros seamos como Él y que también toquemos a otros para que estas cosas ocurran. Lo sabemos, porque Él nos dijo ir y poner las manos sobre los enfermos. Y yo creo que no solo sobre los enfermos, también en todas estas cosas que hemos visto, para quitar el temor, para todo lo que Él mismo hacía, que pudiéramos hacerlo nosotros. Quiere que lo hagamos y que seamos aquí sus representantes en la tierra. Pero hay otra manera, que no es solo que Él te toque, y que es por lo que me vino, esto era lo que compartió Jenny, esta mujer que se metió entre la multitud y ella iba diciendo, aunque sea tocaré el borde de su manto. Y se metió entre la multitud, esta mujer jugándose la vida, como nos decía Jenny, ella tenía flujo de sangre, se había gastado todo el dinero, todo lo que tenía, nadie la había podido curar, y cuando se enteró que pasaba Jesús dijo, tengo que ir y aunque sea tocar el borde de su manto. Y se metió entre todos y tocó a Jesús. Y muchos le estaban tocando, pero de una manera tan distinta que no pasaba nada. Pero tú imagínate que está Jesús y le tocas y no pasa nada. Pero esta mujer le toca de tal manera que sí pasa, sale poder de Jesús. Él ni siquiera estaba consciente de lo que estaba pasando, pero nota que ha salido poder de él y que algo ha pasado. Esta mujer yo creo que no quiso tocar directamente a Jesús, dijo solo con el borde de su manto. El manto era con lo que se cubrían para orar, no era solamente para quitarse el frío. El manto representaba la vida espiritual de las personas. Y cuando ella dice, no quiero, porque si le tocaba a él en su carne, lo iba a dejar contaminado, y él era un rabí, un maestro. Y podían simplemente decir, esta mujer es inmunda y me ha tocado y no debería de estar aquí. Se estaba jugando la vida, pero la vida ya la tenía perdida. Como dijo, y muchos, todos los que tocara. Pero más que nada son los rabís y los sacerdotes, los levitas, los que se contaminaban para poder ejercer el ministerio. Porque uno que no tenía ministerio, pues bueno, sí, te contaminas, pero no te da problemas, ¿no? Y como dijo ayer también Alex San Pedro, fui a Las Vegas y me lo jugué todo al rojo. Estuvo en Las Vegas predicando, dice, creo que era una broma porque luego dijo que no había estado, ¿no? Dice, pero me lo jugué todo al rojo. Esta mujer se lo jugó todo al rojo. y salió poder y fue sanada.
Y lo tenemos en la Biblia por algo. Pero algo que me parece todavía mucho más interesante, porque lo voy a unir a lo que nos dijeron Jánica el domingo pasado. ¿Os acordáis el vídeo que puso de las fichas? Que una pequeñita al final tiene una grande. Pues mira, la primera persona que toca a Jesús el borde de su manto es esta mujer. Pero, a ver dónde lo tengo. Un momento, que está aquí. En Marcos 5:28, porque la historia viene en Mateo y en Marcos, dice que en Marcos 6:56, después de que esta mujer le ha tocado, en Marcos 6:56 dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar tan siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanados. Nadie se había atrevido a hacer esto hasta que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y se sanó. Y cuando eso se enteraron los demás, dijeron, déjame tocar el borde del manto. Y todos eran sanados. O sea, es por el acto de esta mujer, muchos salieron beneficiados. Yo digo, ¿cuántas cosas habrá así que por algo, por lo que puso ella, ¿no? de uno pequeñito, un acto pequeño puede hacer un acto grande? O sea, ¿cuántas podríamos hacer nosotros aquí, en la calle, en Calpe? ¿Qué acto podríamos hacer que modificara las cosas, que sirviera para los demás? Igual que hizo esta mujer. ¿Qué acto de fe o qué podríamos hacer que los demás aprovecharan? A lo mejor no solo era tocar el manto, yo no sé si Jesús llevaba un bastón, no sé, pero ¿me entendéis? Que cuántas cosas se nos han ocultado que podría modificar. Hay una película muy interesante que se llama Cadena de Favores. ¿La habéis visto? Vaya, hombre. ¿A qué os gustó? Bueno, no el final no gusta. El final no, es que no hay que ver el final. Pero la historia es interesante, esa película, Cadena de Favores. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis. Y los últimos 5 minutos no los veáis, pero el resto de la película es muy interesante. De alguien que decide hacer favores a lo bestia. Favores con alguien que nadie los haría a lo bestia, pero con la condición de que tú luego hagas 3 favores a otro. Esa historia podría modificar el mundo, ¿verdad? Si todos hiciéramos eso. Y eran favores tremendos, de uno que le... Toma las llaves, ¿no tienes coche? Toma las llaves del coche. O, bueno, si habéis visto la película ya lo sabéis. Pero esta mujer hizo algo que a todos nos ha beneficiado. No solamente que ella fue sanada, sino que a mí me despierta la fe de que no solamente puedo esperar que Jesús me toque, sino que yo puedo acercarme y tocarle a Él. No sé ahora cómo lo haríamos espiritualmente. Podría ser que hubiera personas, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Podría ser que hubiera alguna persona que Dios lo usara para sanidad y que alguien dijera, le voy a tocar y me voy a sanar, porque es el cuerpo de Cristo. Luego hay que saber llevar el asunto, O sea, tú imagínate que a mí alguien me toque y se sane, él se sana, pero el problema a lo mejor lo voy a tener yo después, de orgullo y de vanidad y de todas estas cosas. Es la sombra de Pedro sanando a los enfermos, las ropas, los trapos que había tenido Pablo los mandaban a los enfermos y se sanaban. Todo ese tipo de cosas. Es con fe. Sabemos que no es el trapo en sí, pero algo está ocurriendo ahí. La sombra, el manto de Jesús. Hoy qué pena que solo encontraron la sábana santa y no encontraron su manto. En un sitio donde se pudiera y todo el mundo lo tocara y se sanara. Se acabarían los hospitales, solo por eso. Pero somos el cuerpo de Cristo y estamos llamados a eso. Y a tener esa fe. No solo que Jesús me toque, sino que yo puedo acercarme también a Él y tocarle con fe para que eso ocurra.
Y quiero terminar con otra manera de tocar a Jesús, porque en estas dos ocasiones, tanto si Él me toca como si yo le toco, es porque estoy recibiendo yo algo. Estoy diciendo, Señor, tócame para que me sane, y te toco para que me sanes. Pero hay otra manera también de tocar a Jesús, que también está reflejada en la Biblia, y que es esta: tocar a Jesús por amor y por agradecimiento. En Lucas 7:36 cuenta la historia de que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él, y entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y aquí una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya se había arrepentido de haber invitado a Jesús a su casa. Le invitó a lo mejor pensando que era un profeta y me va a profetizar todas las cosas buenas que Dios me va a hacer. Y en ese momento dice: menudo profeta, me he equivocado, estoy gastando mi comida con uno que no merece la pena. Bueno, esto me lo invento yo, Pero es lo que él estaba pensando. Y Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Ya no es profeta, ahora es maestro. No sé si es más alto o más... Di, maestro. Y le dice: mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo estos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo: hombre, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: pues has acertado. Y se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Qué menos que un fariseo que entra, un invitado al que le has rogado, entra a mi casa en aquel tiempo, que le dieras agua para limpiarse los pies, porque los llevaba? Era la costumbre, además, y no lo hizo. Pero ella ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. Y dice: no me diste un beso. Mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho más. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Mas él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado y ve en paz. Esta historia, a mí la verdad es que cada vez que la leo me conmueve. Y que esté en la Biblia es un acto de la bondad de Dios para nosotros. Pero esta mujer se acercó a Jesús a tocarle y no estaba esperando nada a cambio. Y hay 3 maneras. Una es que: Señor, tócame, sáname, cuando me toques quítame el temor, libérame, dame vida. O yo le toco para que me sane. Pero en esta ocasión esta mujer estaba tocando a Jesús y no estaba pidiéndole nada. Se atrevió a entrar en una casa a la que no la habían invitado, solo para tocar los pies de Jesús y besarlos. Y es la tercera manera en la que habla la Biblia que podemos tocarle. Y seguramente necesitamos las 3, todos. Pero esta última la tendríamos que hacer más a menudo. Ir a los pies de Jesús y honrarle sin esperar nada a cambio, solo por lo que ya ha hecho por nosotros. A mí me acuerdo que hace años me dijeron que Dios me iba a bendecir y que me iba a dar y no sé qué. Y yo dije: mira, le dije a la persona: solo con lo que Dios ha hecho hasta hoy día en mí es más que suficiente. Aunque yo no fuera al cielo, aunque ya no me hiciera nada más, ha hecho más por mí de lo que me merecía.
Si se olvidara de mí y me apartara, no le tendría, les seguiría estando agradecido por lo que ya ha hecho. Y yo creo que eso lo podríamos decir cualquiera de nosotros, por lo que ya ha hecho por nosotros. Y esta es una manera a la que tendríamos que acercarnos más veces a Jesús, a tocarle a Él de esta manera, por amor y por agradecimiento sin esperar nada a cambio, porque Él se lo merece. Y os recomiendo que leáis esta historia de vez en cuando. Está en Lucas a partir del 7:36 hasta el 7:50. Cuando te acercas a Jesús incluso de esta manera, sin esperar nada a cambio, siempre te llevas algo. Siempre te llevas algo. Tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, hasta aquí. Y me gustaría terminar con una canción, si la encuentro. Si queréis, podéis venir aquí y poneros de rodillas y adorar al Señor un poco mientras yo busco la canción, que la voy a encontrar. Sí. Me acerqué a la fuente. David está dentro. ¿Se puede poner alguien? ¿Alguien con las canciones se puede poner? Me acerqué a la fuente de vida y este micrófono está apagado. Sí. Sí. Hola. ¿Sales? Hola. Mira, de ninguna de las maneras en las que os podemos tocarle o que Él nos toque a nosotros, Jesús se apartó y nunca apartó a nadie de estas tres maneras. Entonces las necesitamos las tres. Entonces es una canción que dice: me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Y a lo mejor, no sé, necesitamos decirle: tócame, Señor, o déjame que te toque. Déjame que toque el borde de tu manto. No sé cómo se hace espiritualmente, pero no sé, lo puedes hacer simbólicamente también. Ayer se hicieron varias cosas simbólicamente. A lo mejor decir: Señor, déjame que te toque. Puedes acercarte a un hermano y tocarle porque somos el cuerpo de Cristo. No sé, lo que se os ocurra.